¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo teórico. En esta ocasión vamos a dar continuidad un poco a lo que veníamos discutiendo e incluso vamos a complementar, a tratar de complementar en este teórico algunas cuestiones que por ahí quedaron un poco sueltas respecto de eh, el pasaje del esclavismo al feudalismo. ¿Sí? En este teórico, donde vamos a abordar dos temas principalmente, el imperio carolingio, son dos temas que van de la mano, ¿sí? El imperio carolingio y la estructura de la economía señorial, que va a ser la base para el feudalismo. También vamos a poder integrar en el recorrido histórico aquellas discusiones historiográficas que vimos en el texto de Pierre Bonacy. Y vamos a concentrarnos en eh, del siglo VIII, ¿sí? Aproximadamente, o fines del siglo VII, hasta casi el siglo X. ¿Por qué es importante esto? Porque durante este periodo eh, se dieron tres procesos. Bueno, precedidos por ahí un antecedente. Comienza a abrirse paso, además además no, en vinculación con todos los procesos que se van a desarrollar en esta etapa, comienza a abrirse paso por primera vez entre los contemporáneos el vocablo de Europa para referirse a una unidad, ¿sí? ¿Y qué define esa unidad? Es, digamos, la idea resumen de una civilización que tiene como base la cristiandad latina, ¿sí? Y que se empieza a utilizar por oposición a el cristianismo ortodoxo bizantino y al islam arábigo, ¿sí? En este periodo se dan tres procesos, ¿sí? El primer crecimiento europeo con la destrucción paulatina de los antiguos esquemas económicos y sociales de la antigüedad clásica grecorromana. También la unidad política carolingia, ya esto lo vamos a explicar ahora con detalle, que elaboró una síntesis de tipo político-cultural de larga vigencia, ¿sí? Aunque el imperio en sí es corto, pero instala una tradición de larga vigencia con un fuerte papel de la Iglesia católica, que también está en pleno proceso de reforma y de construcción como institución, ¿sí? Y finalmente el definitivo debilitamiento del sur romano en beneficio del norte germano. ¿Sí? Como vimos, va a haber una fusión en cuestiones políticas, en cuestiones de derecho y demás, que se va a dar, y sobre todo se va a dar en los primeros siglos, pero va a terminar prevaleciendo formas de derecho más germánicas que románicas. Eh, Estos tres procesos han servido de base para la discusión de los historiadores acerca de el final de la sociedad antigua esclavista y el paso a la sociedad feudal. Eh, la discusión en sí es si fue una larga evolución, ¿sí? Donde pequeños compartimentos fueron segmentándose, fueron acomodándose a la nueva realidad que se iba desarrollando, o si fue un cambio brusco que se dio en los últimos 80 o 100 años de el siglo X al paso del siglo XI. En base a esta discusión también está implícita la consideración que merece el Imperio Carolingio, es decir, ¿qué fue el Imperio Carolingio? Eh, Se discute si fue una estructura política claramente pública y visible, si fue una entidad política sin mucha distinción o sin mucha independencia del poder de las aristocracias, o bien si es que en el contexto, en el marco de las inseguridades, eh, las crisis que se vivieron después de la caída del Imperio Romano de Occidente, la sociedad aceptó la autoridad de ciertos sujetos de la aristocracia, ciertos sujetos con mucho poder, eh, en, eh, en orden a
conseguir protección frente a ese mundo bastante hostil. Lo que sí es cierto, sí, es que, ya vamos a ver por cuál de esta postura nos decantamos nosotros, lo que sí es cierto es que el Imperio Carolingio sentó las bases de un tipo de funcionamiento de la sociedad, ¿sí? De un ordenamiento social, jerárquico, que además, en el momento en el que comenzó a desarmarse, ¿sí? Es decir, cuando los señores, los aristócratas, comenzaron a despegarse de la cobertura teórica que daba el imperio, es decir, que los convertía en representantes de un poder público, fueron reforzando en base a esas herramientas que ese poder público había creado y había organizado, fueron creando lazos cada vez más personales que comenzaron a dar el paso definitivo de tránsito hacia la sociedad feudal. Vamos entonces a ver de qué hablamos cuando hablamos del Imperio Carolingio. Cuando hablamos del Imperio Carolingio hablamos del Reino Franco, ¿sí? Habíamos dicho, recuerdan que luego en la segunda oleada invasora, recuerden que en realidad es una sola oleada que la dividimos en dos, ¿sí? Una más fracasada y la otra con mayor éxito. La segunda fue la que instaló a los francos en el centro europeo, a los lombardos en Italia y a los anglos y sajones en las Islas Británicas. Este reino franco era mucho más pequeño de lo que es en la actualidad Francia, es decir, digamos que es la base sobre la que se construye el actual Estado francés, y estaba dividido en cuatro reinos, digamos. ¿Por qué? Los primeros años, después de ya sabemos que estos pueblos llegan a instalarse y organizarse como monarquías a mediados del siglo VI, ¿sí? Es decir, entre el 500, 520 y 550, ¿sí? Y tardan varios años, ¿sí? Hay varios años de desorganización política, de no muy claras reglas dinásticas, no hay dinastías claras, ¿sí? Que se sostengan en el tiempo, que aseguren herederos y que establezcan un poder medianamente estable, ¿sí? Recién llega sobre principios del siglo VII, ¿sí? Un linaje dinástico que logra estabilizarse en el tiempo, que es la dinastía merovingia, ¿sí? Los merovingios no tenían tampoco reglas sucesorias claras y esta es la razón por la cual el reino franco se dividía en cuatro reinos menores, digamos. Estos cuatro reinos son Austrasia, Neustria, ya lo vamos a ver en un mapa, Austrasia, Neustria, Borgoña y Aquitania, ¿sí? La falta de esta unidad, digamos, de ideas sucesorias es la que generaba esta situación, porque cada rey merovingio, en lugar de el principio, porque no existía todavía el principio de primogenitura, es decir, que el primer hijo varón y varón tenía que ser en Francia, porque en Francia van a ser particularmente machistas, digamos, en términos actuales, no, pero particularmente masculinos en ese tema. Tiempo después va a surgir la ley sálica que va a impedir que las mujeres accedan al trono. Pero bien, me estoy yendo. Cada rey merovingio dividía o repartía el reino en sus hijos, ¿sí? En la cantidad de hijos que tuviera. En este caso había quedado dividido en cuatro, en estos cuatro reinos, ¿sí? La realidad también de estos reyes merovingios era que no contaban con mucho poder efectivo. Su poder era más teórico que efectivo. Se los sostenía para mantener cierta unidad política, para mantener cierta estabilidad política.
y en realidad el poder recaía digamos, en un sector menor, en un sector por debajo, que son los que se llaman los mayordomos de palacio, que no son aquellos que le llevaban café a los reyes, ¿sí? Sino que los mayordomos de palacio son las veces, digamos, los líderes militares o los aristócratas que tienen a cargo la función política más directa, ¿sí? Podríamos decir, extrapolando un poco, ¿sí? Sería en el caso de un rey y un primer ministro. El rey es la autoridad teórica, es sobre la que se asienta la autoridad para la sociedad, pero la autoridad efectiva está en el primer ministro. Bueno, en este caso el mayordomo de los mayordomos de palacio cumplen esa función. A principios del año 700, sí, esta situación era cada vez más evidente, y tan evidente que el mayordomo de palacio de Neustria, ¿sí? De uno de los reinos, Pipino de Herstal, va a dar un golpe de estado, ¿sí? Va a derrocar al rey merovingio y va a iniciar una campaña militar que va a incorporar a Austrasia y a Borgoña, perdón, y Aquitania, como parte de un solo reino, ¿sí? Bajo la autoridad de Pipino. En el año 714 él muere y le deja a su hijo bastardo, Carlos Martel, las tres mayordomías de palacio que Carlos va a unificar con la última mayordomía que quedaba sin unir, que era Borgoña. Luego de algunas dificultades para poder imponer su autoridad efectivamente, Carlos Martel, en virtud de, y esto lo vamos a ver con muchos ejemplos a lo largo de la historia, de, ante las dificultades internas, proponerle a los aristócratas y sobre todo a las personas de guerra, es decir, a las personas encargadas de la guerra, de proponer objetivos externos, ¿sí? Es decir, unir voluntades en un enemigo común, antes que ahondar las dificultades o los conflictos entre sí. Entonces se dirigen primero hacia el norte, para someter a tres pueblos, tres reinos que había allí, los frisios, lo que había quedado de sajones de la parte continental, y los alamanes. Y en el sur buscan detener la invasión musulmana que se había producido, porque recuerden que estamos a mediados del año 700, ¿sí? Está cayendo la dinastía Omeya y están penetrando en la península ibérica, ¿sí? Entonces, con el objetivo de frenar esta penetración en la península ibérica, Carlos Martel se va a dirigir con sus ejércitos hacia allí. No tanto para liberar la península ibérica, no era su objetivo, sino que los musulmanes estaban empezando a ingresar en Francia, en el territorio franco. Entonces, para detenerlos, baja con sus ejércitos y en el año 732 los detiene en la batalla de Poitiers, así se escribe. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué se los menciono? Porque ese triunfo sobre lo que era por primera vez un enemigo común y que representaba otra religión, es decir, otro sistema de creencias y por lo tanto otra cultura, le va digamos, a dar reconocimiento continental, ¿sí? De golpe muchos monarcas o muchos duques, el mismo Papa va a empezar a observar con cada vez más atención la figura de Carlos Martel, y que además Carlos Martel, en virtud de los triunfos militares y las expansiones territoriales, va a ir ganándose cada vez más el apoyo de la aristocracia a cambio de el otorgamiento de un beneficio, ¿sí? Y este beneficio, ¿sí? No es el IFE, este beneficio es la entrega de una porción de tierra, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona bien ese sistema, pero es un poco también lo que va a empezar a estructurar con mayor nitidez las lealtades en torno a el monarca franco, ¿sí? Y estructurar cómo va a ser el funcionamiento social y político del reino franco.
como les decía, tal era el prestigio que había logrado Carlos Martel que el Papa lo convoca, le pide ayuda para su lucha contra los bizantinos y contra los lombardos. Y aunque Carlos no responde, lo importante es que va a sentar un primer precedente de el poder religioso, ¿sí? Recurriendo por una necesidad, ¿sí? Pero recurriendo al poder civil, ¿sí? Carlos muere en el 741 y retoma la tradición merovingia de repartir sus terrenos. Divide el poder en dos, ¿sí? Lo divide entre su hijo, Carlomán, así tiene nombre de superhéroe, pero ese es el nombre, Carlomán, y Pipino, entre comillas, el Breve, ¿sí? En el año 747, después de muchas disputas entre los dos hermanos, Pipino va a recurrir a el Papa para ver quién le correspondía esta, digamos, la autoridad entre él y el otro rey merovingio sobre el territorio. ¿Quién era el rey? Sí, se está disputando quién tenía la autoridad. El Papa, en virtud de el pedido de Pipino, lo confirma a él como rey y lo confirma además como príncipe de los francos, cosa que es importante tener en cuenta porque es la primera vez que ese título se otorga de manera unificada. Además lo va a coronar o lo va a reconocer como rey por gracia de Dios, ¿sí? Y aunque parezca ridículo en este contexto, eso es fundamental, ¿sí? Porque es la primera vez que se sella una alianza entre el poder eclesiástico y el poder civil, ¿sí? El poder eclesiástico confirmando, ¿sí? Y dándole autoridad religiosa, autoridad sagrada, es decir, incuestionable, a un monarca. En base a este reconocimiento, Pipino responde finalmente al llamado que había hecho el Papa antes, ya no contra los bizantinos porque habían sido derrotados, y entre el 754 y el 756 avanza sobre la península itálica, digamos, empuja hacia el sur a los lombardos y le asegura el territorio al Papa, ¿sí? En Roma. Y de ahí parte un par de años después hacia España. En el año 768 Pipino muere y nuevamente divide. Pese a la disputa que había tenido con su hermano, reparte el territorio entre su hermano Carlomán y su hijo Carlos, ¿sí? 2 años después de esto, el pobre Carlomán, que tanto había peleado y tanto había buscado ser rey, muere, ¿sí? Y Carlos queda al frente del reino entero, del reino en su totalidad. Pronto, debido a sus hazañas militares y a su capacidad de mando y a todo lo que vamos a ver que va a desarrollar, va a ser conocido como Carlos el Magno, o más tradicionalmente y más clásicamente como Carlomagno, ¿sí? Y de ahí deriva el nombre de Imperio Carolingio, surge de su nombre. El inicio de su reinado está marcado también por el carácter expansivo de su política externa, tal como habían sido sus antecesores. Es decir, son todos merovingios, de raíz por lo menos merovingia, nada más que con Carlomagno ese título cambia, ¿sí? Y es como no. Y él se convierte en la fuente de una nueva dinastía, de un nuevo régimen, de una nueva línea dinástica, ¿sí? Que incluso los reyes franceses del siglo XV, XVI, cuando tengan que asentar su poder, van a recurrir a él como un antecedente.
Su primer objetivo logrado es la conquista de Frisia, que cae rápidamente, pero sus marchas de conquista son distintas a las de sus antecesores, porque en este caso Carlomagno va a unificar en una misma avanzada la conquista y cristianización por la fuerza, ¿sí? Mientras el resto solamente conquistaba territorio. En este caso, debido a la alianza que ya se había sellado entre el poder civil y el poder eclesiástico, la conquista y la cristianización iban de la mano. Conquistada Frisia, se van a dirigir al este y conquista lo que quedaba de territorios sajones, Baviera y los ávaros, hasta llegar al río Danubio, viene en Europa del Este. Luego va hacia el sudoeste, va a penetrar nuevamente en España, en este caso sí con el objetivo de expulsar a los musulmanes, pero no lo va a lograr. De esa campaña va a salir derrotado, o más bien un fracaso a medias, porque avanza brevemente la línea hacia el sur, los musulmanes finalmente lo detienen a Carlomagno. Sin embargo, esta derrota es importante porque va a instalar un nuevo sistema, va a ayudar por lo menos a instalar o a idear un nuevo sistema. En aquellos lugares donde no pudieran avanzar militarmente, Carlomagno va a establecer primero límites, lo que se conocen como marcas, ¿sí? De allí, y los que están a cargo de esas marcas son los marqueses. De allí lo que conocemos a lo largo de la historia como marqueses, como un título nobiliario, ¿sí? Y a partir de esas marcas no establece límites rígidos. ¿Por qué? Porque va a tratar de establecer una política reemplazar la política ofensiva militarmente por una política de atracción de hispano-cristianos, en este caso, que huían del Islam. Pero lo mismo va a reproducir en todas las fronteras donde no pueda avanzar, ¿sí? Establecer las marcas como límites más bien flexibles y allí políticas de atracción a aquellos que compartieran lo que eran los valores cristianos. La tercera dirección de las campañas militares y la decisiva en la construcción de la autoridad definitiva de Carlomagno son las campañas de Italia, ¿sí? Nuevamente se va a dirigir a Italia porque recibe un nuevo llamado del Papa. Los lombardos habían avanzado nuevamente y amenazaban con más realmente los territorios pontificios. Responde este llamado, avanza sobre Italia y en el año 774 Carlomagno entra en Pavia, que era la capital de los lombardos, domina el reino, se corona como rey de los lombardos y ahí reafirma la alianza con el papado, que había quedado solamente en el reconocimiento que había hecho el papa de su padre. Primero de su abuelo y después de su padre con mayor fortaleza. Y esto va a ser definitorio y va a ser fundamental. Lo que sucede el 25 de diciembre del año 800, ¿sí? No porque sea Navidad, sino porque ese año el Papa León III le coloca a Carlomagno, ¿sí? El Papa le coloca a Carlomagno la corona imperial, ¿sí? Es el Papa, por eso la imagen de la portada donde Carlomagno está en una mano posee el orbis, ¿sí? Y en el otro posee el báculo. Representan la alianza de esos dos poderes, ¿sí? Sin embargo, también es una especie de gesto de sumisión, ¿sí? Porque ¿qué está sucediendo acá? Y hay que estar atentos para algo que va a suceder un par de siglos después y que vamos a ver más adelante. Es la autoridad religiosa la que parece estar por lo menos por encima de la autoridad civil, porque es la autoridad religiosa la que otorga el poder efectivo a el monarca, ¿sí? Ahora bien, más allá de todo eso, esto era una alianza beneficiosa para ambos, ¿sí? A Carlomagno, la sacralidad del poder que se le habían otorgado lo confirmaba como la única autoridad civil reconocida por el Papa
¿sí? En nombre de toda la cristiandad, ¿sí? A él respondía o debía responder toda la cristiandad. Para el Papa, por otro lado, era un símbolo de su propia autoridad, en el sentido de imponer a las autoridades civiles, pero a la vez también significaba tener a su disposición el aparato militar más grande que existía en la Europa occidental o la Europa cristiana en ese momento, ¿sí? Con esta autoridad confirmada, Carlomagno quedaba por sobre los demás príncipes y aristócratas, y se convertía a su vez, y esto es lo más interesante del Imperio Carolingio, que es, se convertía a su vez en el representante y el garante de la res pública, ¿sí? No de la república, no confundir república con res pública, aunque la raíz es la misma. La res pública es donde deviene después la palabra república, pero res pública es cosa pública, ¿sí? Por supuesto como emperador, pero era el representante después de siglos de desaparición de ese poder público, que es lo que vimos que es característico después de la caída del Imperio Romano. Esa había sido la última autoridad civil, civil y religiosa no importa, civil, en este caso pública, visible, pero además potente para poder desarrollar ese poder. Después de eso había desaparecido. Con Carlomagno volvía a aparecer. Imperfecto, menos logrado, más logrado, no importa. Volvía a aparecer, por eso es importante el que veamos el Imperio Carolingio, porque además va a sentar las bases de lo que después van a ser muchos de los reinos europeos. El único poder efectivo, ¿sí?, residía en dos elementos que eran también de tradición jurídica germánica. Por eso es que se marca el paso de la tradición románica a la tradición germánica, que es el ban militar, es decir, la autoridad militar, y el munt, así, munt, ban es B larga A N, y munt, M-U-N-T, munt judicial, ¿sí? Es decir, que también es la autoridad judicial. No necesitan más que eso, ¿sí? En ese momento. Si lo medimos en esas, digamos, en el contexto de la época, poseer a la vez la autoridad militar y la capacidad de juzgar, es decir, decidir sobre la libertad o no de las personas, sobre la vida o la muerte de las personas, sobre la propiedad o no de las personas, sobre cómo... Eso es lo que se ve mucho en las películas, ¿sí?, de épicas o que tratan de reseñar de alguna manera el mundo medieval, cuando un duque, un monarca, lo que sea, está sentado y vienen a pelearse, vienen dos en un conflicto por un límite de una tierra, por dos gallinas, por un chancho, porque a quien le corresponden vacas y marrones. Bueno, así funciona, ¿sí? Tienen que recurrir a él porque el poder judicial, el mundo judicial y el ban militar son los que definen esa autoridad. Y este ban y este mundo van a ser también de manera jerárquica. Es decir, mientras más arriba se esté en esta escala, más cantidad de poder de ban y poder de munt se tiene. Aunque el ban militar va a ser, digamos, en definitiva, casi el atributo esencial del emperador, porque es el que finalmente va a contener la mayor cantidad de fuerzas militares y nadie va a poder responder militarmente contra el emperador. Estos poderes se renovaban anualmente y aunque eran importantes, empezaban a ser insuficientes para manejar, para administrar, para controlar un territorio tan vasto como terminaba siendo el imperio, que de la región norte de la actual Francia ocupaba ahora todo el centro europeo, ¿sí? E incluso llegaba hasta el este, a la actual Europa del Este. Entonces Carlomagno comenzó una serie de reformas en otro sentido, y que son lo que nos permiten observar
o estar en presencia de algún cierto poder público, ¿sí? Por ejemplo, la protección del clero y la intervención en la designación de obispos. Acá es también la tensión que empieza a surgir entre el poder civil y el poder religioso. Es decir, como poder civil, el emperador también empieza a intervenir en esas designaciones que por tradición son solamente, o tiene autoridad solamente la autoridad religiosa. Comienzan a establecer control sobre las ferias y los mercados, ¿sí? Controles reales. ¿Qué quiere decir controles reales? Cobro de impuestos, ¿sí? Intenta una unificación monetaria, es más, empieza a generar moneda porque la economía medieval está poco monetizada, casi inexistente, por lo menos no con valor real. Además va a generar una suerte de textos administrativos que comienzan lo van a ver en los textos como polípticos, ¿sí? Polípticos con P. Los polípticos son textos administrativos que son los que van llevando las cuentas de la recaudación impositiva, del número, la cantidad de cosecha, de cuánto se ha creado, digamos, en caminos. Va a ser imperfecta, pero son también las fuentes sobre las que a los historiadores medievalistas les ha permitido reconstruir parte del mundo medieval carolingio y de la fase previa al surgimiento y a la consolidación posterior de lo que va a ser el orden feudal ya plenamente, ¿sí? Lo verdaderamente operativo, bueno, además de todas las reformas, el centro teórico del poder era el Palatium, el palacio, pero que al principio no poseía residencia fija, sino que se iba moviendo conforme el emperador se movía, ¿sí? Es decir, la autoridad se movía junto con el emperador y con toda la corte y demás, hasta que en el año 795 se sitúa en Aquisgrán, en la ciudad de Aquisgrán, que está bien en el centro europeo. Ya lo vamos a ver en el mapa en un ratito, cuando logre entender cómo compaginar esas dos cosas. Sin embargo, lo verdaderamente operativo de las reformas de Carlomagno, de todo el sistema que trató de imponer Carlomagno, fueron las circunscripciones territoriales, ¿sí? Como siempre, esto tiene que ver con la definición de unidades territoriales menores al interior del imperio, que se organizan en forma de condados, y de allí proviene el título de conde, al frente de los cuales se colocaba a los aristócratas locales, ¿sí? Sin embargo, además de la autoridad de esos aristócratas locales sobre las circunscripciones territoriales, el imperio, el emperador, enviaba para revisar la gestión de esos aristócratas a dos representantes que hacían las veces de inspectores, y que uno de ellos era civil y el otro era, es decir, laico, y el otro era un religioso. También impulsa una unificación fiscal, ¿sí? Es decir, una unificación del sistema impositivo en todo el territorio, que tiene bastante poca, es un intento importante, pero que tiene bastante poca trascendencia, no logra imponerse con facilidad. Y en el campo militar es un poco lo que va a ayudar a estructurar el ordenamiento político. Va a tratar de mantener la fidelidad personal. No había muchas maneras de imponer, más allá de por la fuerza, pero no podía estar Carlomagno ante cualquier aristócrata rebelde yendo con sus ejércitos para imponer su autoridad, sino que va a empezar a establecer, va a idear un sistema que a su vez va a ser fundamental para entender el esquema económico, y también va a servir como la base sobre la cual se va a estructurar la sociedad y la economía feudal. Ahora vamos a ver cómo se estructura la economía señorial, que es base del sistema carolingio, pero que va a ser también la base del feudalismo. Van a cambiar muy poquitas cosas después, y el feudalismo va a terminar
construirse como un todo coherente con pequeñas variaciones de la construcción económica que hace el Imperio Carolingio en la economía señorial. Para mantener esta fidelidad personal va a ir recompensando a sus vasallos y a los vasallos de sus vasallos, ¿sí? Con compensaciones territoriales, los que veíamos antes como beneficios. Le entrega la tierra mediante usufructos. Y esta relación, es decir, ¿por qué es importante esto? Porque es lo que va a estructurar la sociedad, pero sobre todo la política, y que va a ayudar, lo que nos ayuda a entender la autoridad de Carlomagno más allá de su poder militar. ¿Sí? Por esta razón de que les decía antes, no puede estar movilizando el ejército de un lado hacia otro cada vez que haya un problema. ¿Sí? Entonces, para asegurar esa lealtad, lo que se hace es un contrato, lo que nosotros vamos a conocer como contratos de vasallaje. ¿Sí? ¿Qué es el vasallaje? El vasallaje es un contrato, ¿sí? De persona a persona, ¿sí? Que involucra a dos individuos, a veces individuos libres y a veces individuos no libres, y acá vemos cómo reforzamos un poco la idea esa de que Carlomagno, de que durante el Imperio Carolingio se reforzó la esclavitud. Y estos contratos incluían un doble vínculo, ¿sí? Era una prestación con contraprestación también. Por un lado, un vínculo personal que tenía mucho de simbólico y que era también, que fue en esta fase, la de la economía señorial y la de la existencia del Imperio Carolingio, la más importante de las dos, ¿sí? Este vínculo, esta sujeción personal en términos simbólicos tiene que ver con la encomendación personal, es decir, la encomendación del que viene como vasallo a ofrecerse, a entregarse al Señor, ¿sí? Señor no en términos religiosos, sino que el Señor va a ser un título en este caso que tiene que ver con la autoridad. Y también la prestación de un homenaje, sellado a través de gestos. ¿Qué es este homenaje? El homenaje es en realidad la humillación de el que viene como vasallo ante el Señor. ¿Por qué es importante la humillación? Porque consolida la autoridad de aquel que es el Señor, de aquel que tiene el poder por sobre el vasallo. Y el otro elemento es el elemento real, que es la concesión de un feudo, de un señorío, de una villa, como ya vamos a ver cómo se estructura. A contraprestación de esto, y acá es donde va y vuelve la relación, se brinda concilium o consejo y auxilium o auxilio, y ambos en casos de guerra. ¿Sí? En casos de guerra, el vasallo está obligado, por medio del contrato, a darle consejo, ¿sí? al monarca, al emperador, sobre cómo actuar, o a su señor superior, y también a darle auxilio militar. E igualmente el emperador, en caso de que el señor, de que el vasallo requiera la ayuda, la asistencia militar, el emperador también está obligado no tanto a darle consejos, porque se supone que el vasallo es el que conoce la unidad territorial sobre la que tiene autoridad con mayor finitud que el propio emperador, sino más bien el auxilio militar. ¿Y por qué es importante todo esto? Primero, porque existe un contrato, ¿sí? Que no es un contrato firmado, bueno, más adelante sí van a aparecer, pero no es lo común el contrato firmado. Pero sí es un contrato, es decir, el establecimiento de una relación contractual entre dos personas, voluntariamente podríamos decir, aunque el término es relativo, porque lo hacían porque no les quedaba otra, pero es voluntario, nadie los obligaba a ir a prestar juramento a un determinado señor. Y porque va a ir estructurándose, digamos, en forma piramidal la sociedad feudal. ¿Qué quiero decir con la sociedad feudal? Perdón, la sociedad
medieval de épocas carolingias. ¿Qué quiero decir con esto? En este sencillo y muy gráfico, bueno, la E quedó al revés. Esa E al revés es emperador, ¿sí? En la cúspide vemos al emperador. El emperador, y esto es a título demostrativo, podría ser este símbolo de red eternamente, ¿sí? Le prestan juramento sus vasallos. A su vez, estos vasallos del emperador, del señor más alto, ¿sí? Del señor que está por encima de la cúspide, estos vasallos tienen a su vez otros vasallos, ¿sí? Y así lo que quiere demostrar esto es que todos los señores quedan unidos directa o indirectamente a la autoridad imperial que es el emperador, ¿sí? Y esto es lo que le va a servir a Carlomagno y al imperio carolingio para consolidar esas lealtades que necesitaba para mantener cierta estabilidad dentro de el imperio, ¿sí? Por eso es importante atender a esto. Esto es lo que organiza, lo que estructura las lealtades y lo que estructura el funcionamiento y asegura la continuidad, en gran parte, porque vamos a ver que pronto se desarma, del imperio carolingio. O en todo caso, además de eso, es lo que va a ayudar a estructurar el sistema económico y lo que va a hacer a un fuerte ordenamiento de la sociedad, que es lo que va a después decantar en lo que va a ser el feudalismo, porque esta es la base, ¿sí? Ese contrato. Va a haber pequeñas modificaciones, como ya dijimos, pero esa es la base. Vamos a seguir con la relación histórica antes de pasar a la economía señorial, que es lo que nos complementa esto, y además los textos que ya vimos previamente. Perdón. Me puede este tema. En el año 814, Carlomagno muere y le deja, de entre sus hijos, es el único que impone el criterio de primogenitura y le deja la corona imperial a su hijo primogénito, que se llamaba Ludovico Pío, y que va a ser conocido también como Luis el Piadoso. Este apodo de Piadoso en realidad es porque era una persona bastante débil en relación a su padre, a la figura que había sido su padre. Poco estratega militarmente, poco poder político para administrar, para sobrellevar adelante, pues se detiene el avance militar, ¿sí? Y fundamentalmente el apodo de Piadoso, en referencia a su debilidad, va a tener que ver con lo que hace en el año 817, que es un poco un retroceso. En ese año dicta una ordinatio, es decir, una orden imperial, por la que divide, a la hora de su muerte, el imperio en tres, ¿sí? Retoma la tradición merovingia, en sus tres hijos, garantizando, eso sí, esta es una novedad, a diferencia de los repartos anteriores, para su hijo primogénito, Lotario, así se llamaba, el título de emperador. Es decir, ¿cuál era el objetivo de la ordinatio? Garantizar el gobierno de un territorio, de cada una de las partes del territorio, a cada uno de sus hijos, pero mantener la unidad imperial, nombrando a uno de ellos como el emperador, es decir, por sobre los demás. Luego van a hacer un cuarto hijo, que es Carlos, y que va a poner en entredicho este acuerdo, porque también en la ordinatio, porque también quería legarle territorio, se inician luchas y fuertes conflictos entre los tres hermanos. El otro hermano muere, entre los tres hermanos, y estos conflictos son los que van a debilitar fuertemente, ya más allá de su figura, al propio reinado de Ludovico, ¿sí? Que ya de por sí era débil. Estos conflictos entre los hermanos lo debilitan aún más. En el año 840 Ludovico muere y ahí sí se arma la madre, digamos. Tenemos 3 años de conflictos civiles entre los tres hermanos, eran Lotario, Luis y Carlos,
hasta que en el 843 se firma entre los tres el Tratado de Verdún, con B corta. A través de este tratado efectivamente se divide los tres, es decir, cumplen con lo que pretendía su padre. Solo que le van a quitar, por lo menos en materia de título, el título de emperador a uno de los hermanos. Pero después eso se va a recuperar, así que no es tan importante. Lotario se va a quedar con la parte central del imperio, ¿sí? Y es importante eso porque ahí están los símbolos del poder. Básicamente ahí está Aquisgrán, ¿sí? Y además está Italia en esa región. Eso implica la protección de Roma, que es también el objetivo del emperador. Por eso, aunque no tenga el título del emperador en ese momento, porque sus hermanos se lo quitaron, tiene que cumplir las funciones que tiene que cumplir un emperador y además vive en la residencia imperial. La parte este del imperio, ¿sí? Lo que en mucho tiempo va a ser Alemania, pero que inmediatamente después va a ser un nombre larguísimo porque se va a tener que familiarizar con él, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. La parte este queda para el hermano Luis, que a partir de entonces va a ser conocido como Luis el Germánico, ¿sí? Justamente por quedarse con la parte este. Y la parte oeste, la vieja Neustria, la parte occidental y la base de la futura Francia, del futuro reino francés, va a quedar para el otro hermano, que es Carlos el Calvo. En el 870 Lotario muere, es decir, el gobernante de la parte central. Nuevamente se inician luchas entre los otros dos hermanos, que se solucionan por lo que se llamó el reparto de Meersen con doble E, por el que Luis el Germánico y Carlos el Calvo se dividen la Lotaringia, la parte central, la Lotaringia, en dos, excepto Italia. ¿Sí? Italia va a quedar a cargo de Luis II, que era el hijo de Lotario I, y que nominalmente va a ser nombrado emperador. Desde allí hay una serie constante de uniones y desuniones entre los reinos. El último intento de unidad se da entre el año 881 y entre el 888. En la parte occidental, la realeza que vuelve a ser electivo el cargo de emperador, va a alternar sangre carolingia con otros duques y condes de importancia militar de otras casas. En la Germania, es decir, en la parte de Luis el Germánico, la parte este, la dinastía carolingia se extingue en el año 911 y la corona, esto es importante, es un dato que vamos a retomar en otra clase, ¿sí? La corona va a recaer en el duque de Sajonia, ¿sí? De una de las regiones, uno de los ducados dentro de la parte oriental. Enrique I de Sajonia se va a convertir en el monarca de la parte este, que va a ser el padre de Otón I. Esto es para reseñar. Los otónidas, que van a ser 3, van a ser los constructores de la próxima unidad imperial que vamos a ver más adelante, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Los repartos también, porque es importante atender a esto. Ustedes pudieron observar, y ya vamos a ver con mayor detalle en el mapa, tenemos, digamos, 3 franjas que se dan de manera vertical. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque la franja vertical permite controlar a cada uno de los hermanos, ¿sí? En los reinos que han sido cortados así en forma vertical, permite controlar a cada uno de los hermanos las franjas vegetales y económicas horizontales, es decir, el norte frío, el centro templado y el sur húmedo cercano al mar Mediterráneo, con temperaturas más tropicales que las de el norte. Esto también nos va a indicar que el eje económico ya no está en el Mediterráneo, porque una de las
circunstancias de la ruralización de la vida en el occidente medieval y sobre todo de la consolidación de la economía señorial, va a ser la desactivación o por lo menos la desactivación a gran escala del comercio dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Que había sido clave en la antigüedad y en la antigüedad clásica. Ahora, en este estado de cosas es cuando encontramos o encuentra Europa lo que se llaman las segundas invasiones. Ya vimos, como les dije, de la primera fase no son primeras y segundas, sino que son primera y segunda oleada de una primera fase de invasiones. Estas son las segundas invasiones. Van a ser lo que se conocen como hombres del mar, ¿sí? Porque son las que más estragos causaron, que van a ser del norte los escandinavos, ¿sí? Aquellos a los que les guste o hayan visto vikingos, esto está centrado en esto. Son las invasiones de los grupos escandinavos, noruegos, suecos, ¿sí? Que van a bajar, van a penetrar en la zona norte de Europa, van a colonizar, van a entrar tanto por el este como por el oeste. Los suecos van a colonizar Rusia, primero económicamente y luego políticamente, a este territorio. Los noruegos van a tomar Irlanda, van a entrar en Inglaterra, ¿sí? E incluso en el año 878 se establecen en Galia. Estos grupos van a ser los normandos y son los que le dan el nombre a la región de Normandía, ¿sí? Por el sur van a llegar los sarracenos. Los sarracenos son piratas que invaden de golpe digamos, de tradición islámica, que van a invadir de golpe el mar Mediterráneo en busca de esclavos cristianos y van incluso a azotar fuertemente Italia. Y por el este, a mediados del siglo X, se va a producir el ingreso de los húngaros, que dominan rápidamente porque tienen un buen manejo de los caballos. Estas invasiones van a ser bastante importantes, bastante fuertes, y el éxito va a estar dado en la poca capacidad militar que va a tener Europa como unidad para responder a eso. Los francos, quiero decir, los ejércitos imperiales del Imperio Franco están acostumbrados o están preparados para combatir contra un enemigo igual, ¿sí? Pero no están preparados para combatir con las tácticas de guerra, sobre todo que tienen los sarracenos, por eso terminan derrotados. Y es un poco lo que va a ser la desintegración del imperio. Ahora, esto va a ser también a la reconversión. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Las invasiones terminan de desestructurar esos conflictos y esa unidad que se había logrado en términos imperiales, y cada señor o cada duque o cada noble, dependiendo cómo esté en cada región, va a pasar a encapsular el poder, ¿sí? Un poco lo que dijimos respecto de Bizancio con el sistema de temas, nada más que se fue organizado por el Estado. En este caso, la respuesta ante una invasión que no pueden detener es encapsular el poder, encapsular los ejércitos en pequeñas unidades. Se encelula el poder, se vuelven pequeñas células de poder, de poder militar y de poder económico, que son más fáciles de manejar, más fáciles de sostener y que aseguran la sobrevivencia por fuera de los ejércitos regulares imperiales que demostraron su fracaso ante un enemigo desconocido. ¿Sí? Esto es un poco lo que tiene que ver con el Imperio Carolingio. Vamos a pasar ahora a la economía señorial, algunos aspectos, porque eso lo van a profundizar ustedes más en el trabajo práctico. La economía señorial. La economía señorial es el sistema económico que se idea y que por ahí nos puede servir como de transición entre el mundo netamente esclavista y el mundo feudal. Es decir, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, así como se desorganizó y se desracionalizó se irracionalizó la política, también sucedió lo mismo con la economía, ¿sí? Las regiones funcionaban
independientemente entre sí, cada una atendiendo la producción que podía, del sistema, del modo que podía, ¿sí? Y el sistema de la economía señorial fue, en este caso, el primer intento real, pero además exitoso, de racionalización de un sistema económico. ¿Cómo funcionaba este sistema? Estaba organizado en lo que se llaman las villas, ¿sí? Y acá voy a recurrir a mi capacidad de dibujante una vez más. Las villas tenían en su interior, a su vez, distintas unidades. Es decir, una villa es una unidad productiva en su totalidad. A su vez, a su interior va a tener acá algunas palabras le van a empezar a sonar familiares, o por lo menos van a empezar a entender qué es lo que decía Bonassi en el texto anterior. Va a estar dividida todo el entero de la villa en lo que se denomina mansus o manso, ¿sí? Estoy dibujando, por eso me estoy tardando un momento. Cada uno de esos mansos va a tener características distintas. A su vez, va a haber lo que se llaman apendicia, con doble P, que son anexos a las tierras de labor, ¿sí? Y entre medio de señorío y señorío, de villa y villa, ¿sí? Va a haber lo que son los alodios, pero vamos uno por uno. Los mansos, entonces, son las divisiones internas de cada uno de estas unidades productivas, que son las villas o los señoríos, y de ahí el nombre de señor. Tenemos tres tipos de manso dentro de cada una de las villas. El mansus indominicatus, o manso del señor, que es donde está habitualmente la parte, digamos, entre comillas, urbana, que es donde está la aldea, el castillo, o fortaleza, porque eso también está muy románticamente visto, ¿sí? La idea de un castillo gigantesco generalmente no eran así, porque tendían a ser no muy ricos estos señores, sí ricos en términos comparativos con el resto de la sociedad, pero no ricos en términos de riqueza que nosotros conocemos. Allí estaban también los establos, bueno, todos esos elementos que vemos rápidamente en cualquier película ambientada en el occidente medieval, y que hacían también la ostentación y la muestra de poder dentro de esa estructura. Por otro lado, vamos a tener los otros dos tipos de mansos: los mansos serviles y los mansos libres, que podía haber más de uno o no dentro de cada una de estas unidades productivas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La misma palabra lo explica. El manso libre eran personas que se establecían, es decir, que se sujetaban a la voluntad del Señor voluntariamente, y a cambio de la cual, es decir, era un vasallo. El Señor les proporcionaba una parte de su tierra para que la labren, ¿sí? De ahí coman, y por supuesto la producción va a la mayor cantidad de la producción va a los graneros del Señor. El manso servil es aquel donde el Señor coloca a los hombres y mujeres que son de su propiedad, es decir, a sus esclavos. Nada más que acá, y acá vamos a tener esos conceptos que aparecían en el texto anterior. Los mancipia, los ancillae, los servi, son todos estos, son nombres distintos para un sistema de esclavitud que está disfrazado de servilidad, de servilismo, ¿sí? De que son siervos de ese señor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? El vínculo legal, ¿sí? Uno, el del manso libre, está atado a la tierra. Otro, el del manso servil, está atado al Señor y depende de su voluntad. Ambos dependen de la voluntad del Señor. Nada más que la diferencia de tipo jurídica, ¿sí? Uno es un hombre libre y el otro no es un hombre libre. Uno atado a la tierra y el otro atado directamente a la autoridad
o más bien a la persona del señor. ¿Qué es un manso? Perdón, lo hice. Así sería más o menos una villa. Ya después le voy a subir una foto mejor. ¿Sí? Pero ahora tenemos el Mansus Indaminicatus, que es generalmente, además, la tierra no solo más productiva, sino que también la tierra más alta, ¿sí? Porque es además desde la cual proyecta su autoridad el Señor, los mansos serviles y los mansos libres dentro de cada uno de estos. ¿Qué es un manso? Tiene distintas acepciones, pero en términos, vamos a decir, prácticos, un manso es una unidad simple y concreta para medir el trabajo agrícola. Es decir, el manso, en términos formales, es la superficie de tierra que un arado de una hoja puede labrar en un año. ¿Sí? Eso es lo que marca, es una unidad productiva que se define por el trabajo agrícola que se desarrolla en su interior. También después hubo otros marcos que definieron los mansos, como los mansos consuetudinarios o los mansos fiscales que se creaban para medir, o se crearon en base a la medición impositiva, a cuánto impuesto recaía sobre él, ¿sí? Por fuera de estos mansos están los apendicias. Los apendicias tienden a ser más bien o bosques, ¿sí? O lugares que no son el desarrollo productivo intensivo, ¿sí? Sino que es para buscar otros recursos, o bien para el entretenimiento del señor, para salir a cazar y demás. La organización, la célula base va a ser la familia, y en torno a ella se va a organizar también la vida en los mansos. No necesariamente en cada manso hay una familia, sino que la tendencia es a que los mansos estén superpoblados, ¿sí? Porque además las familias tienen que entenderse en este contexto y en este sentido como familias ampliadas. Está el núcleo familiar, ¿sí? Junto a dependientes, parientes que no forman parte del núcleo, ¿sí? Y demás que conforman estas familias. También hay fuerte disparidad en la dotación entre los mansos. Generalmente están mejor dotados los mansos libres que los serviles. Por supuesto que las condiciones de vida son mejores, aunque todas son bastante paupérrimas, pero tienden a ser mejores en los mansos libres que en los mansos serviles. ¿Cuál es la función del manso? ¿Cuál es la función de la organización de esta economía? La función clave de las villas es permitir a unos pocos vivir en la ociosidad y en la ostentación, ¿sí? Generalmente el señor feudal y su familia, el señor, perdón, porque todavía no feudal, va a tender a la acumulación, y acá es donde, por ejemplo, podemos diferenciarlo en términos del capitalismo. No es una acumulación para generar riqueza o para capitalizar o para reinvertir, sino que solamente para acumular, para consumir, para demostrar ese poder cuando se producen las reuniones entre varios señores, o bien para demostrar, entre comillas, su generosidad. Cada tanto el señor, para mostrar, en realidad para imponer su autoridad sobre sus siervos, sobre todo los libres, va a disponer el regalar en algunas festividades comidas, bebidas y demás que solamente él posee y que el resto no. O que el resto posee en menor cantidad y que en esos momentos pueden darse fuertes atracones. Entonces, en términos generales, es un plan largo de consumo, no de mejoramiento de la producción. Y esto va a ser también a sus fuertes limitaciones. En general, el trabajo es más bien extensivo que intensivo, es decir, menos organizado y menos, porque no está orientado a mejorar los rindes, mejorar la producción, porque además la población tiende a ser escasa, más allá de los superpoblamientos de los mansos. La población europea tiende a ser escasa y con los pocos recursos que se obtienen se sobrevive. Además que no está orientado a reinvertir, ¿sí? Por otro lado, tierra sobraba por todos lados, así que
bueno, esto va a ser también parte de una crisis posterior y de parte de reorganizaciones de este sistema. Eh, También había un sistema de prestaciones de trabajo que es fundamental para entender este sistema y cómo funciona, que es la clave para entender también el funcionamiento del sistema dominical, así se llama. Bueno, es la economía señorial, ¿sí? Y es dominical porque está basado en el dominio, que es el dominio del señor. Sí, porque eso me había olvidado. El mansus indominicatus es el dominio del señor, ¿sí? Esa villa que está integrada, vamos de nuevo acá, esa villa que está integrada por todos los mansos, tiene en este mansus indominicatus lo que se llama, esto en realidad es el dominio del señor, ¿sí? Del cual dependen el resto de los mansos. El manso, tenemos las tres prestaciones. El trabajo en los mansos, ¿sí? Como dijimos antes, previamente, que es así como hacen funcionar a cada uno de los mansos. Temporalmente, anualmente, una parte del dominio señorial se va a separar temporalmente de la administración, perdón, de la explotación dentro del dominio y se va a unir a las apendicias, pero esto es por un sistema de manejo de los rindes y de las épocas también de las estaciones. En un segundo caso, otra prestación de trabajo es lo que llaman las corveas, que es un trabajo periódico que los habitantes de los mansos libres, y los serviles por supuesto, porque tienen que hacerlo sí o sí, porque dependen del señor, que los mansos libres van a ir a dejar su tierra, su trabajo, no todos, alguien elegido, va a ir a trabajar a las tierras del dominio, ¿sí? Es decir, del mansus indominicatus, del manso del señor. Y una tercera prestación que es lo que se llaman noches, ¿sí? Que es también una porción de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los mansos libres y serviles, va a ir a trabajar por una noche, va a ser una noche, tendrían a ser muchas más, pero a diferencia de la corvea nunca lleva una noche. ¿Sí? La corvea es el trabajo durante el día en el manso del señor y la vuelta a su casa. Las noches, puede ser una o varias, son temporadas, digamos, que cada uno de los trabajadores de cada uno de estos mansos va a prestar sus servicios en la labor del manso del señor. Que no necesariamente en este caso eran trabajos agrícolas, sino, qué sé yo, trabajos de mantenimiento de las instalaciones, de mantenimiento de los establos, de los graneros, ¿sí? De los galpones, la producción de quesos, ¿sí? Toda esa actividad que va en paralelo o que es que se desagrega de la actividad agrícola, o bien las tareas de mantenimiento de los caminos, de los puentes y de los edificios, es la que se va a cumplir con estas noches. Y eso va a hacer que la villa entera funcione. Entre medio de cada una de estas... entre medio de cada una de estas unidades productivas ya vamos a ver. Ahora vamos a graficar un poquito más. Si ustedes ven, bueno, esperen que acá mejoro un poco, trato de mejorar, no lo logro, les prometo. Cada una de estas villas, de estos señoríos, va a estar rodeado a su vez de otros señoríos. Acá están representados circularmente porque así me salió. Pero vemos que entre medio de señorío y señorío, que tampoco tenían límites estrictamente definidos, existían algunos espacios sobre los que no ejercía la autoridad ninguno de los señores. Esas propiedades o esos territorios que quedaban es lo que en los textos aparece como propiedad alodial o el alodio. ¿Sí? Los alodios van a ser una especie de aldeas que quedan entre medio de los señoríos y que van a ser independientes, vamos a decir, entre muchas comillas, de la autoridad del señor, aunque dependían siempre, ¿sí? Porque son pequeños, no tienen capacidad económica propia y dependen de intercambiar con los señoríos. Pero bueno, lo importante de esto es que sí van a existir
estas propiedades independientes que no van a depender, generalmente conformado por pequeños campesinos que vivían de manera más bien comunal y en las que muchas veces funcionaban como ferias francas, ¿sí? De intercambios, donde también los señores de cada uno de los señoríos que rodeaban a ese alodio muchas veces intercambiaban cosas con esos territorios, cosas que el señorío no tenía. También lo que hay que aclarar con respecto a esto es que no era lo más común la propiedad alodial y que normalmente terminaban en mucho tiempo o en poco tiempo integradas al señorío, porque cualquier crisis económica, cualquier crisis de escasez que vivieran estas propiedades alodiales obligaba a los que vivían en ellos, ¿sí? En estas propiedades, en estos alodios, a recurrir al señor por la incapacidad de poder solventarse en esta independencia, digamos, y terminar sujeto a él, ¿sí? Entonces, un último aspecto antes de pasar a la última revisión. Otra característica de los señoríos es que, por lo general, un señor poseía varias villas, ¿sí? Varios señoríos. Y estos señoríos normalmente el señor los tenía repartidos en distintas zonas del continente europeo, zonas relativamente cercanas, ¿sí? Normalmente no eran dos señoríos pegados entre sí, porque si no hubieran conformado uno solo más grande, sino que estaban separados y tendían a estar separados en regiones geográficas distintas y en regiones económicas distintas. ¿Por qué? Porque la economía señorial es una economía de autosubsistencia, ¿sí? Eso es básico, ¿sí? Es autosostenible, es decir, con lo que producen tienen que alimentarse. Por lo tanto, por ejemplo, un señorío ubicado en el norte de Francia no hubiera tenido tierras para determinados cultivos. Entonces, generalmente y acá vamos a inventar, ¿sí? Un señor tenía un señorío en el sur francés, en el límite con España, otro en el norte de la actual Francia y otro en la zona alemana. Entonces uno le proveía el trigo para la producción de pan, el otro le proveía el centeno como complemento proteico y también el del sur proveía algún tipo de ganado, mientras que el del norte francés proveía de uvas y viñedos, ¿sí? Además de producción lanar en las zonas más frías, que eran las del norte, y hacían que la economía de los tres señoríos estuviera integrada entre sí, ¿sí? Y que un señor feudal pudiera obtener, sin hacer intercambios con otros señoríos, todos los productos que necesitaba, la variedad de productos que necesitaba para vivir, para acumular y para ostentar. También para regalar en estos momentos de las ferias en los que decíamos que existían. Después, esto también es lo que nos ayuda a entender cómo, si bien no hay comercio, es decir, el comercio como nosotros lo conocemos, que es el intercambio de un producto por un valor monetario, prácticamente no existía porque la moneda era muy escasa y no tenía un valor real tan importante, sí existían intercambios, ¿sí? El primer intercambio que podemos ver es el intercambio que es. No es necesariamente un negocio, un contrato entre dos personas, sino la movilización de productos, de producción de un lugar al otro. Primero es la interna, que se da entre los mismos señoríos de un mismo señor ubicado en distintas geografías. Pero también entre sí, muchas veces los mismos señores intercambiaban productos que uno u otro necesitaran para poder subsistir, complementando las dietas, complementando los productos que no tenían o no producían en ninguna de sus propiedades. Espero que esto haya quedado claro. Lo vamos a entender mejor. Si no les queda totalmente claro, hago un pequeño teórico o un pequeño video para poder pasar por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, solamente con esto para que quede más claro, pero de todas maneras ustedes lo van a trabajar en el trabajo práctico, que va a estar más concentrado en esto que en todo el proceso carolingio. Es decir, no vamos a ver nada en el práctico del proceso histórico carolingio, eso lo van a tener que sacar de acá para el momento de los procesos evaluativos, sean parciales o finales.
sino que tal vez en el teórico, en el trabajo práctico abordemos cuestiones más generales sobre esto de cuestión del poder público, cómo hizo Carlomagno, las medidas, bueno, eso, no importa, me estoy adelantando. Para cerrar esta clase, esto es lo que nos ayuda a complementar un poco lo que nos decía Bonacieux y cómo se nos aclaran un poco las posturas historiográficas de cada uno. Por un lado, ya vamos a ver en el siglo XI que prevalece el criterio de Bloch. Recuerdan que había tres factores: el factor militar, el factor religioso y el factor económico. Ya vimos, y vamos a ver con mayor profundidad, que por ejemplo una de las mayores poseedoras de esclavos durante esta etapa, así como la mayor poseedora de señoríos y después de feudos, va a ser la Iglesia Católica. Así que ese no es un factor. El factor militar en realidad no tiene gran relevancia, porque en realidad, en honor a la verdad, sería todo lo contrario. Porque la clave del factor militar sería que el descenso de la actividad militar hizo el descenso de la esclavitud. Bueno, vemos que a lo largo de todos estos siglos hay una potente actividad militar. Finalmente, el factor económico es el que va a prevalecer. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Y que un poco ya puede percibirse. Que el esclavo es muy caro de mantener, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que los señores van a tender a preferir establecer contratos de hombre libre a hombre libre, ¿sí? Y dejar el sostenimiento de un esclavo por fuera del sistema, del sistema de la economía. El otro tema que se nos aclara es el tema cronológico. Si uno observa, por ejemplo, las posturas marxistas, sobre todo las posturas que están ancladas en la ortodoxia marxista. ¿Cuál es la ortodoxia? Aquella que ve la historia partida en cuatro como movimientos evolutivos, ¿sí? Donde uno es superador del otro. Entonces, para esas visiones, claramente el esclavismo culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente, porque esa caída para el marxismo ortodoxo implicaría el fin definitivo de un sistema. En cambio, acá se nos presenta lo que Duby decía, ¿sí? Que fue acompañado entre otros por Parein o por Dox, aunque Dox lo hace en perspectiva extremadamente jurista, cuando acá no hay un sistema jurídico, es más, se ha destruido el sistema jurídico. Pero el que va a acompañar también esa postura es Fossier. Va a distinguir algunos otros elementos, pero se nos termina imponiendo la visión de Georges Duby. Georges Duby, que es el que plantea que la esclavitud finaliza en el siglo XI, porque Carlomagno, el imperio carolingio y la estructura de la economía señorial con los mansos serviles y la supervivencia de la esclavitud en términos de servilismo, de mancipia, de ancillae, de servi, es lo que hace la continuidad del sistema esclavista. Bueno, espero que haya quedado claro, cuídense mucho, ya nos veremos en otro teórico. Ahora les voy a mostrar a continuación los mapas, así que esto se va a cortar, se va a pedir, porque no soy un gran editor de video, y les voy a mostrar los mapas para que los vean, que de todas formas se los voy a compartir, y bueno, con eso se termina el video. Cuídense mucho y ustedes me estarán viendo en la próxima clase. Este es el mapa de la Europa del Imperio Carolingio, pero nos va a servir para entender algunas cositas. Se ve todo muy pequeño, ustedes lo van a ver muy pequeño. Si hacemos zoom un poco, ahí es un poquito más claro. Y acá vamos a ver los territorios que un poco nos mencionábamos antes, ¿sí? Neustria, Austrasia, ¿sí? Que tenemos acá, Borgoña, que acá aparece como Burgundia, y Aquitania. Estos van a ser las 4 mayordomías de palacio, ¿sí? Las que primero se unifican son estas 3 y finalmente se unifica esta, ¿sí? Y este es todo lo que logra conquistar Carlomagno, en realidad las conquistas sucesivas de sus antecesores y finalmente de él. Y si ven en los límites aparece esto, la marca hispánica, la marca de Panonia, ¿sí? Acá está Sajonia, que era un territorio nombrado bastante en nuestro... no lo estoy filmando. Ahí está. En nuestro teórico. Ahí está Frisia. ¿Sí? Estos son los territorios que ustedes... Uy, se me fue el foco. Bueno, chicos, esta parte es desastrosa, pero yo con esto no me manejo muy bien. Pero yo se los voy a pasar, pero era un poquito para mostrarles, ¿sí? Y ahí ubican en el centro, si lo hago zoom, Aquisgrán. Esta es la capital.
¿sí? Y para que entiendan un poco lo que decíamos antes, esto es, bueno, acá brilla porque esto es una filmina efectivamente como la que tenía, la que dijo Alberto, pero son filminas posta esta. Eh, el Imperio Carolingio, esto también se los voy a pasar originalmente, y esa es la división que corresponde a cada uno de los tres hijos de Luis el Piadoso, Ludovico Pío. ¿Sí? Tenemos la franja occidental, que es lo que se va a quedar Carlos el Calvo, la franja central que incluye Italia, ¿sí? Que es lo que va a quedar para Lotario, y el reino del este, que va a quedar bajo la autoridad de Luis el Germánico. ¿Sí?